Hola estoicos, hola estoicas. Bueno, en realidad somos aprendices de estoicismo, ¿no? Aprendices estoicos o aprendices estoicas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Vida Estoica, esta escuela de estoicismo moderno que entre todos vamos construyendo. Primero que nada, gracias a todas las personas que me estáis enviando apoyo e ideas para la publicación de mi libro número 9, que es sobre estoicismo moderno. Gracias, de verdad, gracias por todo vuestro apoyo. Por favor, seguir dando comentarios de cómo os gustaría ver el libro, qué os gustaría ver en el libro. Estoy abierto a todo. Ahora mismo está en edición y luego pasará a maquetación. Gracias, gracias. Esto me dio lugar al vídeo de hoy, en el cual he pensado que, como sabéis, o si seguís el canal, subo un vídeo de estoicismo y un podcast, un vídeo hoy y mañana un podcast. Bueno, cuando llegue a los 120 podcasts, que voy por el 95, pararé los podcasts y empezaré con una serie de vídeos que tienen que ver con super hábitos, habilidades núcleo, hacks de alto rendimiento, de ultra productividad para principiantes. Es decir, voy a contar lo que yo hago para principiantes, para que cualquiera de vosotros lo podáis aplicar, y muy sencillo. Vídeos de 3-4 minutos con una sola práctica, explicada y diseccionada. Esa es la idea. Y por ello, esta es la idea del vídeo de hoy. Estoicismo para principiantes. Este es el vídeo de hoy. Este es el chispazo de hoy. Y si eres estoico, bueno, si te interesa el estoicismo y quieres empezar y no sabes por dónde empezarías? Esta es primero la pregunta para todos vosotros en los comentarios, porque a raíz de esas respuestas en los comentarios iré creando vídeos de estoicismo para principiantes y para no principiantes, sobre por dónde os gustaría empezar. En este vídeo voy a empezar por la premisa, podemos decir, la premisa número uno. La premisa número uno del estoicismo es la dicotomía del control. ¿Qué es aquello que puedes controlar y qué es aquello que no puedes controlar? ¿Cómo reaccionas a lo que puedes controlar y cómo reaccionas a lo que no puedes controlar? ¿Cómo interactúas con lo que no puedes controlar? ¿Y cómo cambias lo que puedes controlar? Para empezar y hacerlo práctico, dos preguntas. Bueno, la dicotomía del control defiende lo siguiente. La mayoría de nuestros infortunios, desgracias, infelicidad, dolor, frustración, viene al tratar de controlar todo aquello que no podemos controlar. Como decía Epicteto, las cosas en nuestro control son por naturaleza libres y sin obstáculos, mientras que esas cosas que no están bajo nuestro control son débiles, esclavizantes, pueden obstruir y no forman parte de nosotros. Cada cosa que está fuera de tu control depende del mundo exterior, las personas, la suerte, el karma, el tiempo, la economía, la sociedad, las enfermedades, el COVID, el coronavirus. Todavía esto se presenta como un área correspondiente que está bajo tu control, pero no lo está. Porque lo que está es cómo tú reacciones a ello. De eso dependerá que esté bajo tu control o no. ¿Por qué? Porque eso solo nos da una gran oportunidad. Una oportunidad para gestionar mucho poder, suficiente. El gestionarnos a nosotros y el gestionar cómo nosotros interactuamos con los agentes externos. Un entendimiento honesto de lo que está bajo nuestro control proporciona claridad real. Claridad real sobre el mundo. Todo lo que tenemos es nuestra propia mente, en nuestras propias emociones, nuestros propios sentimientos, nuestras propias sensaciones, nuestras propias acciones, nuestros propios comportamientos, nuestros propios
intenciones, nuestras propias decisiones, nuestras propias elecciones, nuestros propios razonamientos, nuestros propios deseos. Eso es lo que hay que controlar. Así que hazte estas dos preguntas. ¿Qué es todo aquello que estoy tratando de controlar que no puedo controlar? Y la siguiente pregunta es, ¿qué es todo aquello que no estoy controlando que debería controlar? Y cada mañana cuando te levantes, pregúntate lo siguiente. ¿Qué es todo aquello que está bajo mi control y qué es todo aquello que no? Y únelo con qué es lo necesario y qué está bajo mi control y qué es lo innecesario y no está bajo mi control. De esta forma, empezarás a poder trabajar el estoicismo de la manera más eficiente, más resultante y paso a paso. Paso 1, dicotomía del control. Aprende a controlar lo que puedes controlar y aprende a dejar marchar lo que no, respondiendo a ello de una manera ecuánime, prudente, templada, sabia y no personal. Este es el primer paso para principiantes. Y bueno, para los no principiantes también, porque te das cuenta de lo complicado que es seguir este eje central del estoicismo. Preguntas, dudas, sugerencias, calumnias, injurias, déjalas en los comentarios. Y si te ha gustado, compártelo, hazlo llegar a una sola persona, una. Porque ahí estaremos haciendo algo juntos para crear una tribu, una comunidad que tenga ese impacto. Y bueno, que te suscribes, contento que no, también. El viaje continúa.